Bueno, el tema de este aniversario va a ser la koinonía, la comunión. Koinonía es una palabra griega que significa en líneas generales comunión. Y la idea es que en las sesiones que tengamos el día de hoy estemos analizando esta palabra, koinonía, comunión, para no solamente conocerla, sino poder vivirla y de esa manera también experimentarla como iglesia local. Entonces, cuando hablamos de koinonía, estamos hablando del verdadero compañerismo bíblico. El verdadero compañerismo bíblico. De eso estamos hablando. Y en líneas generales, cuando hablamos de koinonía, estamos hablando de compartir una vida en común. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Juan, capítulo 1, versículo 3. 1 Juan, capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión, dice Juan, hablando en nombre de los apóstoles, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando hablamos de koinonía, ¿en qué pensamos? En principio, cuando hablamos de comunión unos con otros. Pueden participar. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la iglesia participando de tiempo de koinonía? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la koinonía dentro del ámbito de la iglesia local? Relación, excelente. Tiempo de compartir. Interés mutuo. Comunión. Bien, ¿qué más? Conversar con otra persona. Estamos pensando vienen más en momentos, ¿no? ¿Verdad? En momentos que nos permiten tener una interacción unos con otros. Y ciertamente eso es koinonía. Eso es koinonía. Sin embargo, no es todo lo que encierra la koinonía. Ni siquiera es el fundamento de la koinonía, ni siquiera es lo más importante de la koinonía. Y es interesante lo que estoy diciendo. Es decir, que el tiempo de compartir, el tiempo de relacionarnos, el tiempo de pasar juntos, no es el punto principal de la koinonía. Y es por eso que al no comprender esto bien, es que no podemos participar de la koinonía bíblicamente. Por ejemplo, koinonía tiene que ver con tener cosas en común, de comunidad. Podemos referirnos, por ejemplo, a la comunidad china. ¿Quiénes están ahí? Los chinos. ¿Qué tienen en común? Una nacionalidad. La cultura. Tienen muchas cosas en común. La cultura, la forma en que comen, los rasgos faciales. Bueno, tienen muchas cosas en común. Comunidad académica, ¿qué tienen en común? Bueno, pueden ser estudiantes, pueden ser profesores en un ámbito universitario. Comunidad industrial, son personas que se dedican a industria. Comunidad agrícola, comunidad empresarial. Son personas que tienen algo en común y por lo tanto los mueve un fin en común. Pero cuando la Escritura habla de koinonía, va mucho más allá de eso. Por supuesto, lo incluye. Tenemos cosas en común. Tenemos un fin en común que es glorificar a Dios y hacer avanzar el Evangelio. Pero no solamente se trata de intereses en común. Lo incluye, pero no es todo. Y como les dije anteriormente, ni siquiera es lo más importante. Para poder entender la verdadera koinonía y luego poder practicar la verdadera koinonía, necesitamos entender qué es la koinonía desde la perspectiva bíblica. Koinonía tiene muchas traducciones en la Biblia a nuestro idioma. Koinonía se traduce en la Biblia como compañerismo, participación, asociación, compartir. Y nuevamente, cuando asociamos koinonía con compañerismo, compartir, pensamos en todo eso. De hecho, decimos, bueno, además, después de la reunión vamos a tener un tiempo de koinonía. ¿Y a qué nos referimos? A comer. A comer. Asociamos la koinonía con comer o el charlar unos con otros, pero no necesariamente charlar de algo en particular. Podemos charlar de fútbol, podemos charlar de política, simplemente estamos pasando tiempo juntos. Bueno,
Este no es el corazón de la coinonía bíblica tampoco. No. No, y necesitamos, nuevamente, estamos leyendo la Biblia y tratando de descubrir el significado bíblico para poder ajustar esta área de nuestra vida como iglesia a la palabra de Dios, ajustarnos a ser bíblicos. Acompáñenme Hechos 2:42. Vamos a ver algo que es absolutamente llamativo. Hechos 2:42. Una de las maneras de bosquejar todo el libro de Hechos escrito por Lucas es por medio de 5 reportes que se dan a lo largo de todo el libro. 5 reportes de cómo avanzó la iglesia, de cómo la iglesia fue avanzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, tal como el Señor le mandó a sus discípulos. En Hechos 2:42 empieza el primer reporte, encontramos el primer reporte del avance de la iglesia. Meditamos esto algunas semanas atrás, un domingo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban, escuchen bien, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso significa en la enseñanza que los apóstoles impartían, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, esto era comer, compartir juntos y además la cena del Señor probablemente, y en las oraciones. Fíjense, si nosotros decimos qué es lo más importante en tu relación con Dios, pensamos en la palabra de Dios y en la oración. Pero en el medio de eso, tipo un sándwich, aparece la comunión unos con otros. La comunión unos con otros. Entonces, coinonía es mucho más que un tiempo, un momento en la agenda de la iglesia. Tiene que ver con mucho más. Nuevamente, yo voy a repetir esto una y otra vez. Coinonía es compartir una vida en común. Y cuando yo estoy diciendo esto, automáticamente decimos, sí, es verdad. Tenemos que tener una vida en común, compartir tiempo juntos, pero no es lo que estoy diciendo tampoco. Coinonía es compartir una vida en común con otros creyentes. Una vida que, como dice Juan, el primer texto que leímos, tenemos todos los que somos creyentes. Pero esa vida que tenemos en común no es tuya, no es mía tampoco. Es una vida que nos ha sido dada por medio del Hijo, impartida por el Espíritu Santo y por voluntad del Padre. Volvamos a 1 Juan. 1 Juan, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Escuchen la vida, la palabra vida, porque la vida fue, ¿qué? Manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y anunciamos, ¿qué? ¿Qué anunciamos? No, me dejaron absolutamente solo. ¿Qué anunciamos? La vida eterna, la cual estaba ¿con quién? Con el Padre. Así que la vida no es simplemente el hecho de respirar, la vida es una persona. ¿Quién? Jesucristo. ¿Con quién estaba? Con el Padre. Y se nos manifestó. ¿Quién? Jesucristo. Bueno, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, coinonía tiene que ver con una vida que tenemos en común. Una vida, algo que nos une, que Dios nos impartió, y eso es lo que produce la coinonía bíblica, la coinonía real en la iglesia. El hecho de que Dios te haya dado vida hace que ames a la iglesia, que ames a tus hermanos, que sirvas al pueblo de Dios, que estés interesado en el pueblo de Dios, que quieras crecer con el pueblo de Dios. Entonces, coinonía no es una actividad, no es un momento. Coinonía es una relación. En primer lugar, la coinonía es una relación. Los primeros cristianos no perseveraban, cuando dice que perseveraban en la comunión unos con otros, no está diciendo que perseveraban en actividades, sino que estaban perseverando en una relación. Tenían una misma vida y se relacionaban de esta manera unos con otros, porque tenían el mismo espíritu morando en ellos. Algunos de nosotros nos preguntamos, che, yo no sé por qué no tengo ganas de ir a la iglesia. No sé por qué no tengo ganas de servir. ¿Por qué no me puedo involucrar como tal? ¿O por qué aquel me parece tan fanático en su modo de vivir la vida cristiana? Es porque Dios les impartió vida. Y esa vida la quieren vivir en comunión con los santos. No es que estamos locos. Es que Cristo ha hecho una obra en nosotros. Tenemos un mismo Salvador que es Jesucristo. Usted y yo tenemos una relación con un mismo Padre. Somos hermanos y eso hace que tengamos realmente coinonía. Nuevamente, ellos no estaban relacionados porque pertenecían a una iglesia,
sino que tenían una relación personal con Jesucristo. Entonces se daban cuenta de que esta comunión primero con Dios los ponía en relación unos con otros. Yo sé que estoy siendo un poquito, limando un poquito, siendo meticuloso en cuanto a esto, pero esto es crucial para entender luego la vida de la iglesia. Entonces la comunidad bíblica, la verdadera comunión, la koinonía, quiero que quede esto claro, no es una actividad que se tiene que hacer, sino que es una vida en común que tenemos en Cristo. Ahora, cuando entendemos realmente esta verdad, comenzamos a comprender todo lo que implica la comunidad de la iglesia. Miren, la koinonía implicaba que todos tenían en común todas las cosas con el fin de satisfacer las necesidades del otro. Ahora, esto también lo hace la gente del mundo. ¿Saben? La gente del mundo junta colectas mucho más grandes en ocasiones que las iglesias y colaboran con el necesitado. ¿Qué es diferente eso con la koinonía? Bueno, hay una diferencia y lo vamos a ver. Hay una diferencia abismal en cuanto a eso. Entonces, koinonía implica relación. Koinonía implica, por supuesto, asociación. No solamente estamos relacionados, sino que estamos asociados con un fin en común. Nuestro fin como iglesia es glorificar a Dios y ser un instrumento de Dios para extender el evangelio de Cristo. Entonces, la asociación que tenemos, nuestra koinonía, tiene un propósito que es edificar al pueblo de Dios y salvar a los perdidos. Pero también, nuevamente, la koinonía implica relación con Dios, que me pone en una posición de responsabilidad con mis hermanos. La koinonía bíblica implica asociación, pero la koinonía bíblica también implica la comunión unos con otros. Cuando tengo a Cristo, cuando amo a Cristo, comienzo a relacionarme con aquellos que aman a Cristo. Por eso algo anda mal. Cuando usted dice que es creyente, algo anda mal cuando decimos que amamos a Dios, pero nos relacionamos con personas que no me acercan absolutamente nada a Dios. Cuando ese dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres, es una gran verdad, también lo dice Proverbios. Por eso el escritor de Proverbios le habla a su hijo y le dice, hijo, tené cuidado con quién te juntás, porque los necios te van a llevar por mal camino. Pero cuando yo soy cristiano, entonces empiezo a ver al pueblo de Dios de otra manera. No solamente ahora amo a este pueblo, que es el pueblo de Dios, amo a mis hermanos, sino que ahora me doy cuenta que yo necesito a mis hermanos para enriquecer mi vida, para profundizar en mi relación con Él. Entiendo de que la vida cristiana no puedo vivirla solo, sino que necesito vivir con Cristo. Ahora, cuando hablamos de comunión unos con otros, ¿cómo es nuestro concepto de comunidad el día de hoy? ¿Cómo se vive en comunidad? Esto ha causado mucha confusión, mucha confusión. De hecho, ha causado muchos permisos en medio nuestro, ¿no? Y entonces nos juntamos muchos cristianos y decimos, estamos entre cristianos, nadie me va a malinterpretar. Voy a ser yo mismo, voy a ser auténtico. Y al fin y al cabo estamos viviendo como carnales entre creyentes. Pero ese no es el concepto bíblico de la comunión. No. Jerry Bridge dice lo siguiente, pensamos, por ejemplo, que la comunión es momento de refrigerio. Discutimos tópicos, menos de todo, menos de la escritura. Hablamos de trabajo, de estudios, de equipo de fútbol, del clima, pero no estamos hablando la palabra de Dios, ni cómo Dios está transformando mi vida, ni cómo yo puedo ser un instrumento de Dios para tu vida, ni cómo vos podés ser un instrumento de Dios para mi vida. Ese era el corazón de la koinonía bíblica. Así que si vamos a recuperar este concepto en la iglesia, un concepto bíblico de la palabra de Dios respecto al compañerismo bíblico, debemos aprender a ir más allá de buscar pasar tiempo, pero intencional, para edificarnos unos a otros. Edificarnos unos a otros. Así que implica relación, implica asociación, implica comunión, pero también implica compartir posesiones materiales. No se puede limitar la koinonía solo a asuntos espirituales, sino también a compartir posesiones materiales. Esto es bíblico. Hechos 2:44 dice que repartían según la necesidad de cada uno. Hechos 12:3 dice compartiendo para la necesidad de los santos. 2 Corintios 9:13 dice de la liberalidad de nuestra contribución para ellos y para todos. Hebreos 13:16 dice y de hacer el bien y de ayuda mutua no os olvidéis. Nuevamente, lo dije al principio, pero lo vuelvo a decir. El hecho de satisfacer las necesidades unos a otros no significa necesariamente koinonía. Esto también lo hace la gente que no conoce a Cristo,
que no forma parte de la comunidad creyente, de creyentes, que no tiene la posibilidad de tener coinonía porque no tiene a Cristo. El corazón de la coinonía va mucho más allá y es unión, unión. Al yo compartir mi vida con mis hermanos, no voy a satisfacer tus necesidades, sino que tus necesidades son mis necesidades. Estamos unidos, estamos conectados. No estoy satisfaciendo las necesidades de otro hermano, estoy necesitando mis propias necesidades, porque el concepto bíblico de coinonía es que Dios ha formado un pueblo que es el cuerpo de Cristo. Miren, cuando un padre o una madre le compra un pantalón porque a su hijo se le rompió, a su hijo le compra un pantalón porque se le rompió, nadie está diciendo, qué corazón generoso que tienen estos padres. Son tan tiernos, tan dulces, son tan empáticos con la necesidad de la gente. ¿Por qué? Porque le compraron un pantalón a su hijo y le dieron de comer. No, eso no es ser empático ni nada de eso. Es su responsabilidad. Ellos son sus padres. Cuando entendemos la coinonía bíblica y satisfacemos las necesidades unos a otros y estamos atentos en cuidarnos unos a otros, no deberíamos estar diciendo, qué empático que soy, qué generoso que soy. No, es tu responsabilidad. Somos hermanos y estamos emparentados unos con otros por medio de Cristo, de nuestra unión con Cristo. Bueno, todo esto implica la coinonía y es mi objetivo poder verlo durante el día de hoy. Así que vamos a ver en primer lugar el fundamento de la coinonía bíblica. El fundamento de la coinonía bíblica. Vamos a leer 1 Corintios 1:9. El fundamento de la coinonía bíblica. 1 Corintios 1:9. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 1:9. Pablo le está hablando a una iglesia bastante rebelde, una iglesia que Pablo le está diciendo que tiene que tratarlos como carnales, una iglesia que no es una iglesia modelo, no es presentada como una iglesia modelo en las Escrituras, sino es una iglesia que nos enseña por medio de las exhortaciones que Pablo le tiene que dar. Pero Pablo tiernamente le dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, para que en nuestra iglesia haya verdadera comunión, necesitamos entender el fundamento que nuestra relación unos con otros depende directamente de tu relación con Dios. Cuando te preguntás, ¿por qué yo no tengo ese amor por la iglesia? El problema no está en la iglesia ni en los hermanos, el problema está siempre en tu relación vertical. Tu relación vertical va a afectar tu relación horizontal. Cuando hablamos de relación, podemos verla, la coinonía se refiere a dos asuntos principales. Relación de manera objetiva y relación de manera subjetiva. De manera objetiva, yo tengo una relación con mi hijo. Estamos relacionados, él es mi hijo y yo soy su padre. Tenemos una relación. Tengo una relación con mi esposa. Ella es mi esposa, yo soy su esposo. Estamos emparentados. La relación es objetiva. Ahora, luego está el aspecto subjetivo. Yo tengo una buena relación con mi hijo o yo tengo una mala relación con mi hijo. Es una relación subjetiva. Entonces, el fundamento de la coinonía es que todos nosotros tenemos una relación objetiva en primer lugar. Es decir, que estamos relacionados, emparentados, porque estamos unidos a Cristo, si es que en verdad usted ha puesto su fe y yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Este es el sentido más básico que tiene la palabra coinonía. Todos nosotros estamos unidos unos a otros por la relación y por la comunión que tenemos con Dios el Padre, con su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Así que en primer lugar, para que una iglesia disfrute la verdadera coinonía, usted y yo debemos procurar tener una sana, profunda, viva relación con Dios. Si usted no tiene una relación con Dios profunda, si usted no cuida su relación con Dios, si usted no crece en amor por Dios, la unión de la iglesia se ve afectada. Es a través de Cristo, en la fe en Cristo, que somos miembros ahora y dependemos el uno del otro. La Biblia habla de la iglesia como un cuerpo, como un cuerpo.
Y la Biblia dice que somos su cuerpo. Y es hermoso eso, porque dice que nosotros somos edificio, que nos edificamos y cada uno de nosotros somos piedras vivas, pero no dice que somos su edificio. Lo que sí dice la Biblia es que somos su cuerpo. Y aquí hay una diferencia tremenda. Porque yo puedo decirles, miren la diferencia de esto. Que nosotros somos, que les digo lo siguiente. Yo les puedo hablar de mi auto, ¿verdad? Y puedo decir eso. Está a nombre mío, no tengo deudas, es mi auto, es mi posesión. Pero de la misma manera puedo usar la misma palabra y puedo decir mi corazón. Ahora, eso es diferente, ¿verdad? Mi corazón ya no es algo que me pertenece, es algo que es esencialmente parte de mí. Y eso es lo que tiene que ver con la koinonía. Eso es lo que cuando el Señor dice, ustedes son mi cuerpo, son parte de mí. Y todos ustedes son miembros uno de los otros. Esto tiene una implicancia espiritual muy grande. Pertenecemos a Cristo, somos su cuerpo y entonces ahora somos miembros los unos de los otros. Cuando hablamos de comunión con Cristo pensamos en nuestro tiempo de devocional, nuestro tiempo de estudio, nuestro tiempo con la Biblia, pero en principio la Biblia habla de que tenemos comunión con Cristo porque entramos en una comunión con Él y formamos parte de Él. Por eso la Biblia en ese sentido es que el Señor dice, yo soy David, ustedes los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Tu unión con Cristo depende de que estés permaneciendo en Cristo por la fe en Él. Y es la vida de Cristo que corre por tu vida, proveyendo la savia para tu vida espiritual. Y es esa savia la que te motiva a la koinonía espiritual. Así que necesitamos permanecer en Cristo. Esto no quiere decir que yo tengo que ser pasivo en mi vida espiritual. No tiene nada que ver con eso. Lo que sí tiene que ver es que si yo no estoy recibiendo la vida espiritual de Cristo, es imposible que yo tenga koinonía, amor, unión con el pueblo de Dios. Imposible. Imposible que eso sea real. Entonces el aspecto vertical en mi relación va a afectar sustancialmente mis relaciones horizontales. Donde no hay unión con Cristo, no puede existir el compartir una vida en común. Bueno, si entiendo esto, si entiendo que la koinonía tiene que ver con mi relación con Dios, ahora puedo entender un poco más que la koinonía tiene que ver con el compañerismo y la comunidad. Romanos 12:5, vamos a leer ahí, Romanos 12:5. Romanos 12:5 dice así lo siguiente. Así nosotros, vamos al versículo 4, dice así. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, palabra importante para la siguiente sesión. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que cuando yo estoy unido a Cristo, cuando estoy en una relación con Cristo, estoy unido a Cristo y ahora esa unión con Cristo hace que yo tenga comunión, unión unos con otros. Así que con que Dios nos salva como individuos, inmediatamente nos injerta un pueblo, nos incorpora al cuerpo de Cristo. La koinonía expresa la relación que los miembros de estas personas que están unidos a Cristo tienen unos con otros. Primero poseen con Dios y luego tienen unos con otros. Y esta unión, por supuesto, implica que nos vamos a cuidar unos a otros, hermanos. Implica que nos tenemos que cuidar unos a otros. Hay una pregunta que nos ayuda a reflexionar en eso. Sea sincero con lo que le voy a preguntar. ¿Cómo respondemos cuando nos llega la noticia de un hermano que sucumbió a la tentación? ¿Cómo respondemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿De qué manera reaccionamos? Alguien cae en tentación, cae en pecado y lo sabemos todos. ¿Qué es lo que hacemos? Hay muchas maneras en las que podemos responder que son malas. Condenación, darlo por sentado, sí, sabíamos que esto iba a pasar. Chisme, hablar entre nosotros de ese asunto.
actitud de superioridad. Y sí, ¿qué querés? Bueno, si cualquier tipo de reacción como esta no implica coinonía bíblica. La coinonía bíblica implica que nos cuidamos unos a otros. Y ahora voy a conectar lo que acabo de decir con lo anterior. Somos un cuerpo. Imagínense que el pie se lastima porque se metió donde no tenía que meterse. Y ahí está el oído, hablando con el ojo, diciéndole, ¿viste lo que hizo el pie? No, terrible. Pero ya era visto, porque viste por dónde anda siempre el pie. El pie es terrible. El pie se la iba a mandar. O, che, te pido oración. ¿Qué pasó? No, el pie se mandó una terrible. Te pido oración por el pie. Y empezamos, es irrisorio lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Saben lo que pasa cuando el pie se lastima? Todo el cuerpo gime. Todo el cuerpo gime. Todo el cuerpo sufre. Y si hay un corte, todo el cuerpo inmediatamente empieza a trabajar por la restauración de esa herida. Y lo que acabo de decir nos acaba de mostrar de que no entendemos la coinonía bíblica. ¿Ven, hermanos? Somos un cuerpo y nos cuidamos mutuamente. Si alguno anda mal, nosotros tenemos que ir personalmente a ocuparnos y decirle, tenés que andar bien en los caminos del Señor. Además de cuidarnos unos a otros, deberíamos honrarnos unos a otros. Cuando entendemos la verdadera coinonía, no hay competencia. Yo soy oreja, pero yo quería ser mano. Yo soy cintura, pero yo quería ser pie. No, la Biblia dice en Romanos 12:10, prefiriéndoos unos a otros. Cuando entendemos la verdadera coinonía, que somos un cuerpo, que el único que va a recibir gloria es la cabeza, lo único que quiero hacer es cumplir mi función como Dios me ha llamado, acabar la carrera y escuchar, bien, buen siervo y fiel. No hay competencia entre creyentes, no debería haber competencia. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. ¿Qué significa eso en el cuerpo? Que la mano va a querer exaltar la cabeza. Y los pies van a querer exaltar la cabeza. Y todos van a querer exaltar la cabeza. La cabeza es Cristo, del cuerpo de Cristo. Pero además, la mano derecha va a decir, no, el que lo hizo fue la mano izquierda. Prefiriéndonos, en cuanto a honra, unos a otros. Pero no solamente implica cuidarnos, no solamente implica honrarnos, sino que el hecho de cuidarnos mutuamente también implica, escuchen esto, hermanos, que esto lo tenemos que practicar más, reprendernos unos a otros. No es trabajo solamente de los pastores llamar a alguien y exhortarlo en cuanto a algún concepto particular. No. Muchos de ustedes van a cumpleaños donde nosotros no vamos, van a lugares a donde no vamos, van a cenar a donde nosotros no estamos. Muchos de ustedes tienen relaciones más profundas entre nosotros que las que tienen con nosotros y está bien, no podemos tener toda la misma profundidad de relación, pero todos entre nosotros nos conocemos. Si ves que tu hermano no está caminando como debería, debemos reprendernos unos a otros, considerándote a ti mismo, dice Gálatas. Vamos a leer Gálatas 6, acompáñeme, Gálatas 6. Gálatas 6. Hermanos, 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. La palabra esta restaurar se usa para enmendar redes o para sanar un hueso que está quebrado. Esa es la función del cuerpo de Cristo. Y todo esto con un espíritu de amor. A la orgullosa iglesia en la Odisea, el Señor dice, mirá, si vos te arrepentís, yo entraré en ti y cenaré contigo. Hay una reprensión directa, clara, llana a esta iglesia. Pero siempre hay esperanza, ¿verdad? Y así nosotros debemos tratar con nuestros hermanos. Si Dios lo permite, vamos a esta tarde a
a ver una actividad respecto a cómo reaccionar cuando un hermano peca. Pero nuevamente, esta comunión y responsabilidad unos con otros también implica orar los unos por los otros. Orar los unos por los otros. Pablo pedía oración para que él poder ser un siervo útil en la mano del Señor. Es bueno orar los unos por los otros. Escuchen esto, hermanos. Es bueno, esto es algo que estoy practicando. Orar los unos por los otros por peticiones específicas es bueno, nos han animado siempre a hacer eso, pero por peticiones bíblicas es aún mejor. Es aún mejor. ¿Eso qué significa? Que puedo estar orando por vos, como dice Colosenses, para que seas lleno del conocimiento de Dios. Por ejemplo, oraciones bíblicas, orar los unos por los otros. Así pedía Pablo que oren por él. Oren, para que cuando abra mi boca me sea dada palabra para anunciar el misterio del Evangelio. Oremos los unos por los otros. Además de este cuidado mutuo, la coinonía implica compañerismo espiritual. Compañerismo espiritual. Hebreos. Vamos a leer ahí en Hebreos. Déjeme ver bien el texto. Hebreos 3:13. Vamos a leer el versículo 12. Dice así, 3:12. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, escuchen, de incredulidad. Esta palabra mirar no significa, escuchen, hermanos, esto es un imperativo, esto es una orden en las Escrituras, un mandato de Dios. Mirad, hermanos, mirad. Estén mirando, estén observando. Cuídense mutuamente. Mirad, por favor, miren. Obsérvense, no sean negligentes en el cuidado mutuo. Mirad, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, ¿qué debería hacer? Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que, hermanos, lo que está diciendo acá es la importancia del compañerismo espiritual. La coinonía implica que yo busque compañerismo para vivir la vida cristiana, para exhortar y ser exhortado. Eclesiastés 4 nos dice, mejores son dos que uno. Y este compañerismo, primero, me permite crecer más rápido. Me anima. La persona que tengo al lado me anima. No me voy a buscar una persona que tenga los mismos defectos que yo. Voy a buscar una persona que me desafíe en su vida espiritual. Me haga crecer. Me haga ver a Cristo aún más grande. Me haga ver a Dios más grande. Desafíe mi vida espiritual. No me voy a juntar con personas que se asombren por mi piedad. Más bien voy a buscar personas que me asombran por su piedad. No quiero buscar alardeadores. Quiero buscar personas que me animen a crecer, me desafíen en la vida cristiana. Porque eso me ayuda a crecer. Dos personas pueden ayudarse mutuamente cuando se ayudan y caen. Incluso cuando están en peligro de caer, se pueden exhortar y animar unos a otros. Esto del compañerismo también se ve en Hebreos 10:25, cuando dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero previo a eso dice que no debemos dejar de congregarnos para animarnos unos a otros y exhortarnos unos a otros. Escuchen lo que dice Packer. Estoy finalizando. Los puritanos acostumbraban pedirle a Dios un amigo de corazón. Un amigo de corazón. ¿Has orado alguna vez por esto? Señor, dame un amigo, dame una amiga que desafíe mi vida espiritual. Los puritanos, ¿sabes dónde lo vas a encontrar? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Los puritanos acostumbraban pedirle a Dios un amigo de corazón con quien pudieran compartir absolutamente todo. Mantener una relación de compañeros de oración a gran escala. Y de esa forma organizaban regularmente lo que tanto anhelaban. Conversaciones grupales sobre las cosas de Dios. Qué hermoso. Qué hermoso lo que es el verdadero compañerismo cristiano que nos acerca a Dios. El problema es que cuando yo no estoy en una correcta relación con Dios, aprendiendo con Dios, no tengo nada que compartir con otros. Entonces, para un buen compañerismo espiritual se requiere compromiso, responsabilidad, fidelidad,
ser abierto, confidencialidad, ser responsable en animar, en exhortar y en orar unos por otros. Bueno, finalizo, hermanos, con la importancia de esto, de comprender esta realidad. ¿Cuán importante es la coinonía? Bueno, la coinonía fue lo que hizo que a lo largo de los siglos, la verdadera coinonía bíblica fue lo que Dios usó para que a lo largo de los siglos siempre Dios guardara un remanente fiel. La verdadera coinonía ha hecho que a lo largo de la historia Dios siempre se guarde un remanente fiel. Las organizaciones sucumben, iglesias en masa pueden desviarse de la verdad. De hecho, en momentos de la historia aparentemente hay oscuridad absoluta en cuanto a la sana doctrina. Pero Dios siempre tuvo un remanente. ¿Y cómo fue preservado ese remanente? Practicaban la coinonía bíblica. Un ejemplo de eso lo encontramos al final de la Biblia. Al final, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, Malaquías. Justo al final del Antiguo Testamento vemos el corazón de Dios y el valor que Dios le da a la coinonía bíblica. La escena que se da acá es la del pueblo de Dios que está absolutamente apático a las cosas de Dios. Su corazón está frío espiritualmente, no hay interés por las cosas de Dios. De hecho, encontramos que mucha gente se levanta y dice, es inútil servir a Dios. No tiene sentido honrar a Dios, no tiene sentido guardarse puro, no tiene sentido ser honesto en tu vida espiritual, no tiene sentido profundizar en la Escritura, no tiene sentido, es inútil. Eso decían. Es más, decían lo siguiente, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Los que tentaron a Dios escaparon, dicen ellos, se salieron con las suyas. Imagínense, el pueblo de Dios hablando en contra de Dios, de la santidad. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo esto se arregla? ¿Cómo es que Dios van a pasar 400 años de silencio, de profecía bíblica, y Dios va a guardar su remanente fiel? Acompáñenme, Malaquías 3, y leo esto y vamos terminando. Malaquías 3, verso 16. Coinonía, hermanos, coinonía. Malaquías 3:16 dice, entonces, luego de que estas personas están diciendo, es inútil servir a Dios, entonces los que temían a Jehová, Dios guarda un pueblo. ¿Qué hicieron? Este pueblo, cuando vio esa escena catastrófica, hablaron cada uno a su prójimo. Se hablaron mutuamente. Cada uno habló a su compañero. Escuchen. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su prójimo, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, esta es la importancia que Dios le da a la verdadera coinonía bíblica. Si hay apatía en tu corazón, si hay indiferencia, si hay un estancamiento en tu vida espiritual, usted necesita un medio de Dios, un regalo precioso que Dios dejó, la coinonía bíblica. Usted necesita acercarse como un carbón al fuego y dejar que Dios encienda su corazón. Y durante todo el día de hoy vamos a tener una hermosa oportunidad para practicar lo que es la coinonía bíblica. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos y exhortarnos. Y Señor, por amor a tu nombre, te pedimos que podamos practicar algo que está en tu corazón, algo que tú has generado, Señor, que es la unión que tenemos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y la unión que tenemos unos con otros. Te pedimos, Señor, que podamos vivir, disfrutar y ser responsables en estas relaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.